Hola, Dios me los bendiga, que la paz del Señor sea con todos vosotros. Deseo para aquellas personas que se encuentran atribulados, que se encuentran con desasosiego en sus vidas, que se encuentran con tristeza en su corazón, que están siendo confrontadas con la misma maldad que hay en sus corazones, que la paz del Señor llegue a sus vidas y que en un momento también, como no conocen a Dios, puedan ser salvos, ¿no? ¿Verdad? La realidad es que hoy en día tenemos que entender de que muchas personas se encuentran en este estado. En la misma iglesia a veces nos encontramos con falsos hermanos, nos encontramos con personas que pasan por creyentes, pero realmente no lo son, no han nacido de nuevo. Y están con un motivo inadecuado en medio de nosotros, tratando de en muchas de las ocasiones con malas intenciones en sus corazones, otros porque están en el proceso para llegar a nacer de nuevo o ser regenerados, y aunque se les está haciendo una especie de supervisión para ver si esa persona da fruto, y debe estar un tiempo, se le debe tratar en un tiempo con esa persona y se debe ayudar a esa persona para que pueda crecer para salvación. La realidad es que hay muchas personas que hoy en día no dan fruto. Entonces la Biblia recoge que hay 4 tipos de frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan Bautista: he aquí que el hacha está puesta al tronco de cada árbol, todo aquel que no dé frutos dignos de arrepentimiento es cortado y echado al fuego. Este es el estudio del que vamos a hablar posteriormente con respecto a este tema de la soteriología, tratado de la soteriología. Soteriología, como estuve hablando, es la transliteración de la palabra, de cómo suena la palabra soterios en el griego, en el español, y logía, que significa estudio, tratado, ¿no? Y soterio significa salvación, es el significado en el español. Entonces, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Realmente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos, en tu nombre viramos, en tu nombre tornamos. Realmente este tipo de personas, la Biblia dice que Jesús les dirá: apartad a mí, hacedores de maldad. Amén. La realidad es que no por su conocimiento de teología, no por su buen comportamiento, no por su buena educación, no por su buena exposición de la Escritura, no por su amable comportamiento o su educada procedencia a la hora de hacer cualquier cosa, es que va a ser salvo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. La realidad es que el fruto debe hacerse visible, pero no es para demostrar ni para parecer delante de los hombres. Cuando tú quieres parecer delante de los hombres, hermano, a ti no te interesa lo que Dios piense de ti, si estás sellado o no con el Espíritu Santo de la promesa, si tienes la vida eterna, no. Eso es lo que te debe importar a ti, hermano. Porque cuando a ti te importa más lo que piensa la gente que lo que piense Dios de ti, hermano, tú verdaderamente, tu fe no es de limpia conciencia, de amor puro, de fe no fingida y de buena conducta, hermano. Tu deseo está en querer hacerle entender a las personas algo que realmente no eres. Ese es uno de los frutos dignos de arrepentimiento. El otro fruto es el fruto del Espíritu Santo, que es el fruto por causa del nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo está haciendo morada en ti, y es el fruto que contiene varias características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Todas estas características contienen fruto del Espíritu, ¿no? ¿Verdad? Otro fruto más es el fruto apacible de justicia que dan los creyentes cuando son disciplinados, porque
al momento presente, la disciplina de Dios no es para nada, no trae gozo a nuestra vida y trae tristeza, es la realidad. Pero debemos amar la disciplina del Señor, porque eso habla de que tú tienes herencia en Cristo Jesús y de que eres coheredero y eres copartícipe de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y de que eres hijo de Dios. En este caso, otra de las evidencias del no nacimiento, hablando de un fruto, es el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y no es más que el fruto que recoge la carta de Santiago cuando habla y dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pacífica, amable, llena de misericordia, de buenos frutos. Mas la terrenal, animal y diabólica es llena de contención, de contiendas. Es ese tipo de sabiduría que realmente no es la sabiduría de lo alto. Entonces, Santiago dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes hacen la paz? Nosotros, los pacificadores. ¿Quiénes somos nosotros, los hijos de Dios? Porque nosotros hay una sabiduría que no es terrenal, animal y diabólica, sino una sabiduría de lo alto que es llena de misericordia, amable, pacífica, llena de bondad, de buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la realidad es que eso se va a dejar ver en la vida del creyente. Hay gente que le molesta lo que digo, pues que se moleste, pero la realidad es que esto va para YouTube, precisamente porque nosotros debemos ser bien incisivos para que ya en un momento dado se haga justicia. La Biblia dice que el amor verdadero no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad. La verdad debe ser expuesta y debe salir toda la luz. Y nosotros los ministros de Dios estamos aquí para eso. Gústele a quien le guste, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con este estudio. Y vamos a iniciar este estudio o vamos a vamos a desarrollar este estudio con algunos pasajes que hemos escogido para hablar acerca del tema. Y no es más, haciendo o estudiando acerca de un tema que es bien mal entendido y hoy en día es mal interpretado a la luz de la Escritura, y no es más que hablar acerca de los niños. ¿Qué había en la mente, en el corazón de la cultura judía conforme a los usos y costumbres en la idiomática y en la dialéctica de Israel, en la ideología producto de su idiosincrasia, un medio ambiente que se desarrollaba, el contexto histórico en que Jesús andaba sobre la tierra, en que también se desarrolló todo este entorno y todo este ambiente que recogen lo que citan los evangelios, ¿no verdad? A punto tal de que la idiomática y la dialéctica a la hora de hacer usos del idioma, de sus usos y costumbres del idioma y de la ideología, producto del uso de la retórica, porque en el contexto histórico de la nación de Israel se interpretaba y se comprendía ciertas determinadas frases y ciertas determinadas palabras hacían alusión a algo en específico. Pues bueno, vamos a hablar de eso, ¿no verdad? Bueno, pues espero que les sea de edificación y bueno, vamos allá con el tema. Bueno, pues el primer pasaje lo encontramos en Mateo 11, del 25 al 30, y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
Haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje que se encuentra en Mateo es bien importante, porque lo que sucede es que Jesús vino con un motivo en específico, y no era más que mostrarles al Padre. No solamente vino a mostrarle al Padre, sino también a mostrar y a enseñar los misterios del reino de los cielos por medio de parábolas, de una forma específica enseñando misterios de reinos por medio de parábolas, y trajo a la luz la vida y la inmortalidad, ¿no verdad? Entonces, en esa generación, y estuvimos hablando del contexto histórico y el contexto espiritual de la nación de Israel, cómo el soplo de Dios vino sobre esa generación. Y cuando hablo de soplo, hablo con forma de pasaje de la profecía de la voz que clama en el desierto, ¿no verdad? Enderezar el camino del Señor, enderezar su senda, porque todo monte será allanado. En fin, ese pasaje en un momento dado dice que el soplo de Dios sopló en el pueblo, ¿no verdad? Que se marchita la flor, en este caso que se marchita la hierba del campo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ahora Jesús, usando la retórica, ¿no verdad? Usando las figuras retóricas, en cierto sentido hace como una especie de enseñanza, o da una especie de enseñanza, y dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿No verdad? Dice esto, pero la realidad es que muchos eran instruidos en Israel, y había muchos que conocían la Torá, muchos que conocían los escritos. De hecho, la clase sacerdotal conocía el idioma, el hebreo, pero ya después de la deportación de Babilonia, mayormente lo que se hablaba en Israel era el arameo. El griego se puede entender que también se hablaba. El arameo galilaico se cree que fue el que predicó Jesús, el que enseñó Jesús. ¿Por qué hago esta breve ¿por qué hablamos del contexto histórico de lo que está sucediendo en la nación de Israel en este momento? Precisamente porque vamos a ver por qué Jesús en un momento dado habla de que escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y las reveló a los niños. Bien, te explico. La mente farisaica y la mente de los saduceos, que eran los dos grupos étnicos que habían en Israel y que se dividían por ciertas y determinadas, porque creían de una manera totalmente distinta, también porque por la clase, y porque era clase sacerdotal la de los saduceos, y por la descendencia arónica también, y esto hacía cierta distinción entre los grupos, y que los fariseos tenían otra doctrina, eran dos escuelas, eran muy estudiosos de la escritura, ¿no verdad? Y tenían un colegio, los dos, las dos casas, habían dos casas, una era la de Shammai y la otra era de Hillel. Estas dos casas tenían cierta diferencia, en cierto sentido, en las interpretaciones, pero estas dos casas, ellos tenían una buena preparación de la Torá, pero distorsionaban la escritura, precisamente, ¿por qué? Porque no entendían y comprendían cómo poder llegar a tener un encuentro con Dios, porque estaban llenos de tradiciones, y entonces realmente no les había amanecido, y no habían tenido verdaderamente la revelación de cómo poder acercarse a Dios, porque no había un trato de Dios en sus vidas, porque su fe no le era contado por justicia. Explico.
Hay un momento determinado en que un fariseo está orando y le dice, gracias Padre, porque yo no soy como este pecador que hace esto, o sea, que yo hago esto, yo hago aquello, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello, yo hago aquello, yo hago aquello. La realidad es que empezó a decirle a Dios todas las cosas buenas que él hacía. Sin embargo, dice que este hombre, parado delante de Dios, dijo, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí porque soy pecador. Y se lo dijo. Y les dijo, el que se enaltece sería humillado, y el que se humilla será enaltecido. De cierto os digo que los publicanos, los pecadores, las rameras, todas estas personas van delante de ustedes al reino de Dios, porque reconocen la necesidad que tienen de Dios. Y es precisamente lo que pasa con los niños. Es precisamente lo que pasa con los niños. Los niños en su inconsciencia, producto de no haber tenido una mala formación, no haber tenido una formación errada de las escrituras, no haber tenido una formación y un conocimiento previo de las enseñanzas, de la mala enseñanza que se da en Israel, porque verdaderamente no enseñaban la ley de la manera adecuada. Ellos malinterpretaban la ley al punto de darle más importancia a las cosas materiales que a lo que demandaba la ley, que era lo más importante de la ley, la justicia, el amor, la misericordia. Entonces Jesús se los decía, ustedes han olvidado lo más importante de la ley, la justicia, el amor, la misericordia. Esto trajo como consecuencia de que verdaderamente en ellos, por causa del cumplimiento de la ley, ellos procedieran de manera incorrecta y no tenían lo que verdaderamente era más importante. Amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma, de tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. De esta ley depende de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Se resume la ley y los profetas. Entonces, ellos no comprendían esto y se ajustaban a la ley de una manera teniendo como uno de los principales objetivos tomar en cuenta muchas de las tradiciones que los alejaban de Dios. Esto hacía que muchos se habían endurecido, que el entendimiento se las había, el corazón se las había engrosado, y entonces no oían, pero no entendían, y viendo no veían, precisamente por esto. Esto trajo como consecuencia de que cuando tú obras para salvación, cuando el Padre, mejor dicho, cuando el Padre obra para salvación y te trae al Hijo, te trae en un estado en el que tú deseas y anhelas y reconoces la necesidad que tiene de Dios por causa de entender y comprender de que solamente puedes ser salvo por gracia. Amén. Por un favor inmerecido, porque necesitas ayuda de Dios. Mas sin embargo, ellos, por causa de la ley, por querer justificarse por las obras de la ley, por buenas obras o por obras de justicia que hacían supuestamente, esto traía como consecuencia de que esto los alejara de poder ser salvos y los alejara de poder entender el camino adecuado para poder ser salvos. Por eso el apóstol Pablo recoge en la escritura de que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no, verdad? Entonces Jesús dice, te alabo, Padre, el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y esto no significa que cuando tú estás en ese estado, tú eres salvo. Pero mira lo que dice después, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí. Ahora miren lo que dice, porque ya el Padre los había llevado hasta Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Y es precisamente porque también Jesús decía, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y que todo lo que todo el que Él me diera, de todas las personas que el Padre traiga a mí, yo no pierda nada. Y es precisamente porque era obra y era la voluntad del Padre. Y es que el Padre lleva a las personas en un estado muy determinado donde esa persona es una persona que empieza a girar, empieza a ver como una especie de cambio en su vida, en su forma de ser, en su forma de hacer las cosas. Y es precisamente lo que sucedió con Cornelio. Cornelio aún no había sido salvo, mas sin embargo el Padre lo llevó hasta Jesús. ¿Cómo lo llevó hasta Jesús? Pues el apóstol Pedro vino, hizo un mensaje de salvación, enseña el mensaje de salvación. Y cuando enseña el mensaje de salvación, dice que el Espíritu Santo cayó, muchos hablaban en lengua, otros magnificaban a Dios. Entonces, precisamente ¿por qué pasa esto? Porque era un varón que hacía limosnas al pueblo, era un varón bien temeroso de Dios, dice la Biblia, que era un varón temeroso de Dios. Y esto despertó, y Dios se acuerda de esto, y esto despierta el deseo de que Dios te ordene para salvación. La realidad es que se revela el señorío de Cristo en tu vida, pero también se revela la resurrección. ¿Qué fue Pedro a hacer a la casa de Cornelio? Le fue a revelar la resurrección de entre los muertos de Cristo, los bienes que hizo Jesús entre el pueblo, las sanidades, los prodigios, los milagros que hizo Jesús entre el pueblo. Amén. Y también reveló la resurrección de Cristo entre los muertos, de que Él era la resurrección y la vida. Amén. Y en medio de todas estas cosas, amén, porque ellos y toda su casa que estaban allí recibieron el mensaje de salvación y fueron salvos. Lo que quiero que entiendas es esto, hermano. Veamos el otro pasaje. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo que estaba hablando ahorita. ¿No es verdad? Vuelvo a repetir. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Nótense que dice, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Vuelvo a repetir. No entraréis, vuelvo a leer de nuevo, porque a mí me causa, me da como que esa emoción, ¿no? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Ese es el mayor. ¿Pero por qué? Porque se humilla. ¿Por qué se humilla? Porque le he revelado el señorío de Cristo en su vida. Amén. Recibe a Dios en su vida. Entiende la necesidad que tiene que Dios. Entiende la necesidad que tiene de la intervención de Dios en su vida para un cambio, para una transformación. Y entonces, nótense que en un momento muy determinado Jesús dice que cumple con mis mandamientos. Ojo con lo que dice, que cumple con mis mandamientos. Esto lo dice en el Sermón del Monte. Quien cumple con mis mandamientos y así los enseña, así será llamado grande en el reino de los cielos. Pero quien incumple con mis mandamientos y así los enseñe, dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Ahora, mire lo que dice la Biblia aquí. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una píjara de molino de asno
y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, que es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo a ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos. Repito, vuelvo y repito, para que ustedes vean, escuchen bien lo que estoy diciendo, para que ustedes vean la verdadera importancia de esto. Amén. Porque hay muchos que son, como digo yo, una especie de muros. No son ni piedra de tropiezo, son unos muros. Ahí no encuentras tropiezo, ahí lo que te encuentras con un muro, ¡boom!, que te das duro. Es peor que un tropiezo. Y mira lo que dice la Biblia. Dice que es cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ojo, a mí me recibe. Amén. Porque la realidad es esa. Vamos a sacar un principio de lo que enseña Jesús a la hora de hablar él conforme a lo que enseña la Escritura en Mateo 25 acerca del juicio de las naciones. Porque me viste desnudo, no me vestiste. O sea, porque me viste en esta condición y no me ayudaste. Me viste así y no me bendijiste. Porque si no lo hiciste con ellos, a mí no me lo hiciste. Ese es el principio, ¿no es verdad? Entonces, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si tú no recibes a una persona como esta, tú no estás recibiendo a Jesús, porque de cierta manera no estás recibiendo a la persona que se ha humillado, a la persona que ha cambiado de actitud, de modo de pensar, de modo de vivir, a la persona que está tratando de dar cambios en su vida, que necesita, que entiende y comprende la intervención de Dios en su vida, que sabe que si Dios no obra en su vida, no puede cambiar. Amén. Y no puede hacer la voluntad de Dios. Y es precisamente porque los niños tienen esa forma de comportamiento, porque el pecado no se ha hecho, esa naturaleza de pecado que hay en su vida no ha hecho tanta patente, o sea, no se ha hecho tan patente en su vida al punto tal de que pueda estar rendido en sus delitos y pecados, y no se ha desarrollado esa naturaleza pecaminosa al punto tal de que esta persona no pueda comportarse de esta manera. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, porque no lo recibe, porque lo maltrata, porque lo hace tropezar, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Porque la realidad es que el creyente debe vivir, amén, para humillarse delante de Dios, entendiendo todas estas cosas que estoy diciendo. Ahora mira lo que dice Jesús. Cuando tú te humillas, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El verdadero reposo para vuestras almas lo encuentras en Jesús. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Porque la palabra dice que el corazón contrito y humillado jamás Dios despreciaría, y que Dios mira de lejos al altivo, pero que realmente quien se humilla encuentra el favor de Dios, encuentra la gracia de Dios. Y que se hundiese en lo profundo del mal. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti.
Mejor te centrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te centrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, ahí no, eso no necesita ningún tipo de explicación. Veamos el próximo pasaje. Este pasaje que acabamos de leer, que acabamos de analizar, se encuentra en Mateo 18 del 1 al 11, lo puede corroborar. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí una vez más. Y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue allí. Amén. Muy importante tener en cuenta esto. Este pasaje que leí ahora se encuentra en Mateo 19, del 13 al 15. Pero ahora vamos a otro pasaje. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Escuchen esto, hermano. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué? Porque es inevitable. De hecho, los mismos fariseos entendían y comprendían de que él venía a Dios, porque Nicodemo se lo dijo. Les digo, sabemos que vienes de Dios. El Sanedrín era mitad de fariseos y mitad de saduceos. Y se los digo claramente. Sabemos, se lo dijo claramente Jesús. Sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús hacía maravillas. Amén. Y los muchachos clamando en el templo diciendo, sana al hijo de David. Se indignaron, hermano. ¿Cómo te vas a indignar si un día tú pensaste una cosa y ahora estás diciendo otra? No estás viendo las maravillas. Porque ellos veían las maravillas, pero su corazón se había engrosado, se había endurecido. Eran personas que estaban resistiendo al Espíritu Santo, como les dijo Esteban en un momento muy determinado antes de ser apedreado. Ellos habían blasfemado, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. Porque decían que Jesús, en un momento dado, blasfemaron contra el Espíritu Santo porque estaban diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios por el mismo Belcebú. Entonces ahora les digo, de estas personas que se humillan, de estas personas que se comportan como un niño, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? A veces queremos escuchar la alabanza genuina, la adoración genuina del corazón de una persona, mas sin embargo, ninguna de las personas que está ministrando, o ninguna de las personas que está cantando, o ninguna de las personas que está presidiendo, están humilladas delante de Dios, reconocen la necesidad que tienen de Dios, están ansiosos y deseosos por constantemente estar buscando a Dios, por constantemente estar delante de Dios de la manera adecuada, alzando manos santas, amén, y adorando y alabando en la hermosura de la santidad. Y les presentan los niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían a los que presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo. Ahora Jesús se indigna. Este otro pasaje es paralelo con el que leí anteriormente, pero este está en Marcos. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. Una vez más, Marcos corroborando lo que decía Mateo. Amén. Vamos a leer otro pasaje. Amén. Este se encuentra, para que vayan ahí antes de que yo lo lea, porque es un poco extenso. Amén. En Lucas 10, del 16 al 37. Vamos a ver por un momento, ¿ok? Téngame un poco de paciencia, porque yo sé que va a ser de gran bendición esto. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Y por qué lo desechan?
Amén. Porque resistían al Espíritu Santo. Él venía a hacer la voluntad del Padre, pero sin embargo ellos no llegaban a entender y a comprender el mensaje del Hijo, precisamente porque el Padre no los había traído. Amén. Y el juicio de Jesús era verdadero precisamente porque buscaba hacer la voluntad del Padre. Mas, sin embargo, los fariseos no buscaban hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre realmente en la vida de ellos estaba totalmente distorsionada. Ellos entendían y comprendían la voluntad del Padre de una manera totalmente distinta, abrogando y haciendo una mala interpretación de la ley cuando realmente decía que lo más importante era amar a Dios con toda la fuerza de su mente, de su alma y de su corazón, y amar al prójimo como a sí mismo. ¿No, verdad? Ahora, eso era lo más importante de la ley, mas sin embargo ellos no entendían esto. A mí, vuelvo a repetir, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Ok? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Amén. ¿De quién está hablando? En este caso, de ellos, de los niños. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O está hablando de los niños o de las personas que se comportan como niños. En este sentido, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de ver serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, pasaje paralelo, o sea, el mismo pasaje citado en otro contexto y en otro sermón y en otra enseñanza de Jesús. Miren lo que dice Jesús ahora: yo te alabo, Padre, el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Amén. Y las ha revelado a los niños. ¿Quién? Sus discípulos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre. Repito, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Amén. Aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Quién estaba revelando al Padre? El Hijo, lo que estaba diciendo anteriormente. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oís lo que vosotros oís y no lo oyeron. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, escuchen esto, hermano, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaréis la vida eterna? Y le dijo, está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. Repito, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole, se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo?
de aquel que cayó en manos de ladrones, él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ves tú y haz lo mismo. Y es la realidad del asunto. La realidad del asunto es que ellos se estaban regocijando de cómo veían las señales, el poder de Dios manifestándose al punto tal de que los demonios salían en el nombre de Jesús, y Jesús les dijo, regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿No verdad? Y que era necesario, ¿no verdad? De que era necesario de que ellos entendieran de que Él estaba revelando al Padre, de quién era el Padre, de que era juez, de que era justo, de que era santo, de que amaba a sus enemigos. Amén. De cuál debía ser el comportamiento, de cuál debía ser la ética, de cuál debía ser el proceder, el obrar como luminar del mundo, como la sal de la tierra, cómo debían ser este tipo de personas que se comportaban como niños, porque entendí y comprendía la necesidad que tenía de Dios, cómo entender y comprender que este tipo de personas ya se había girado totalmente a Dios para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Jesús se lo dijo. Amén. Se los dijo. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Amén. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿A quién? A los discípulos. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas le fueron entregadas a Jesús por su Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Entonces, lo que está queriendo decir Jesús es que nadie conoce de la divinidad, solamente la divinidad. Amén. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y Jesús precisamente estaba haciendo esto. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por eso le dijo, no se regocijéis de que los demonios os sujeten, sino de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Preocúpense por conocer quién es el Padre y quién es el Hijo. Eso le estaba queriendo decir. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, para que vean que los niños, comportarse como un niño, te puede permitir entrar en el reino de los cielos, pero eso es con un trato de Dios, donde la fe se va haciendo progresiva hasta el día en que tú naces de nuevo, porque no solamente te ha revelado el señorío de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Les digo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces, ahora Jesús les dijo, todos ustedes son bienaventurados. Yo les estoy mostrando a ustedes quién es el Padre. Les estoy enseñando acerca de mí, les estoy enseñando acerca de quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Quien me recibe a mí, recibe a mi Padre. Toda esta serie de cosas. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Me están viendo a mí, al Verbo encarnado. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Y entonces, ¿a quién le dio, le reveló estas cosas? El Padre, a esta generación, a sus discípulos en ese momento. Y aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Otro planteamiento acerca de la vida eterna, y ya Jesús le está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, su Hijo, a quien tú has enviado, y a tu Hijo amado Jesús, a quien tú has enviado. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y le dijo, como está escrito en la ley, ¿qué lees? Cosa que los fariseos no entendían y donde ellos no daban un orden de prioridades en la ley o en la Torá, según las enseñanzas que recogía la Torá o la ley. La Torá, en este caso. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente,
y con toda tu fuerza, ¿no es verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas, y en estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas. De esto está hablando Jesús. Les digo, de esto se trata. Que ustedes entiendan y comprendan de que la ley, el cumplimiento de la ley, se encontraba en Cristo Jesús en toda su extensión. ¿No es verdad? El cumplimiento de la ley y los profetas se encontraban en Jesús. Entonces, le digo, bien has dicho, haz esto y vivirás, pero que queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque él no estaba haciendo misericordia con su prójimo. Y Jesús le hace esta breve enseñanza acerca del buen samaritano, ¿no es verdad? Bueno, pues este es un pasaje bien necesario para entender esto. Este pasaje se encuentra, como ya dije anteriormente, en Lucas 10, de 16 al 37. Ahora, vamos a leer otro pasaje, ¿no es verdad? Que se encuentra, les voy a decir, en Lucas 18, del 11 al 28. Veamos qué dice. Fariseo puesto en pie, lo que decía el pasaje que enseñaba ahorita, que prácticamente como que le pasé por arriba, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y que se humille será enaltecido. Traían los niños a él para que los tocase. Amén. Ahora Jesús está hablando, está dando esta enseñanza y le traían los niños a él para que lo tocase. El cual viéndolo, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús llamando dijo, otro pasaje paralelo con el anterior, en este contexto, dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, miren lo que dice, de cierto os digo que no recibe, dice repito, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para guardar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y es precisamente por esto, ¿no es verdad? Porque debemos entender de que cuando tú te humillas delante de Dios, todas las cosas que tú tienes las dejas y los sigues. Pero no solamente esto, sino que una vez más salen a la escena estos niños que venían a Jesús precisamente en este contexto, ¿no verdad? Y esto, recuérdense que el uso, cuando hacemos un análisis gramatical aquí, amén, vamos a hacer un análisis gramatical. Jesús está haciendo una especie de historia acerca de lo que sucedió con el pecador, amén,
el publicano y el hombre, y en este caso el fariseo. Y le dice que uno bajó justificado a su casa, que fue publicano, y el otro verdaderamente no estuvo justificado, no fue perdonado, porque realmente se está enalteciendo delante de Dios, hablándole de una lista de obras de justicia que él estaba haciendo. Por eso dice que en medio de esa enseñanza traían los niños a él para que los tocase, el cual viendo los discípulos le reprendieron a Jesús, llamándolos dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y entonces, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, hablando de lo que, o sea, porque esto tiene que ver con la historia de la que Jesús está hablando, de publicano, que dijo: sé propicio a mí, a pecador que se está humillando delante de Dios, no entrará en él. El hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y hablaba de un principal. Bueno, pues Nicodemo era un principal, era el principal maestro de Israel, y era precisamente este fariseo que quizás estaba viendo la historia y entonces estaba siendo confrontado, amén, precisamente por la enseñanza que Jesús estaba dando. Y le dijo: ahora deja todas tus cosas, todas tus pertenencias y sígueme. Cuán difícilmente, cuando vio la tristeza de aquel hombre, dice: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hablando de la obra del Padre y de lo que hace el Padre para traer al Hijo, y cómo Dios Padre obra para salvación. Amén. Precisamente, Pedro le dice, entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y es por eso que Jesús en un momento dado dice: el que no deja casa, padre, madre, carro, esto lo digo yo, carro, riquezas, posesiones, por causa de mí, no es digno de mí. Amén. Entonces, hermano, no seáis, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 14:20. Dice: hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Amén. Esta concepción está conforme a la idiomática y a la ideología y por el uso de costumbres en la idiomática, en el dialecto, según la dialéctica, y todo lo que gira al entorno, este entorno de retórica en la idiomática, o sea, en el uso de costumbres del idioma en Israel. Estaba en la mente del apóstol Pablo. Miren lo que dice ahora: hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar. Allá no seamos como niños en el modo de pensar, ¿ok? Sino ser como niños en la malicia, ¿no verdad? Pero maduros en el modo de pensar, ¿verdad? Ya está haciendo una breve comparación de cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿no verdad? Porque los niños cometen errores, ¿no verdad? Pero de los tales de reino hay que ver los errores que cometen los niños, porque realmente la malicia en un niño no se deja ver prácticamente. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, perdón, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Volvemos, así también nosotros cuando éramos niños. ¿A qué se refiere aquí? ¿Y en qué contexto está? En Gálatas 4, del 3 al 6. ¿Verdad? Estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Precisamente, ¿por qué? Porque éramos este tipo de personas que estábamos en esa condición, que aún no habíamos sido salvos. Amén. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Entonces, ven que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Galacia, ¿no verdad? Pero les hace esta como que trae una vez más la idiomática del contexto del uso de costumbre, o sea, según en el contexto histórico de la idiomática del pueblo de Israel, y dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿no verdad? Precisamente porque hacíamos por naturaleza, por la naturaleza que en nosotros, la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, porque todavía no había justicia de Dios en nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Entonces, habla de un antes y un después, ¿no verdad? Y es precisamente de que nosotros, los que en un momento muy determinado vamos a ser ordenados para salvación, tenemos ese comportamiento. Porque hay un trato de Dios en nuestra vida donde nuestra fe es progresiva hasta que llegamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Precisamente dejamos de andar conforme a los rudimentos del mundo y recibimos al Hijo de Dios y recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba, Padre. A fin de perfeccionar a los santos, eso se encuentra, el pasaje que acabo de leer ahora se encuentra en Gálatas 4, del 3 al 6. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Precisamente ¿por qué? Porque no tenemos conocimiento de la Escritura. Los niños, a pesar de que están en ese estado de inconsciencia, lo único que pueden brindar delante de Dios es reconocer la necesidad que tiene Dios, la convicción de pecado, el entender y comprender de que nosotros, de que hay una naturaleza de pecado que responde inherentemente al deseo y al anhelo de hacer lo que no le agrada a Dios, y esto en nosotros haya la cabida para nosotros anhelar y desear, por causa de la obra de Dios en nuestra vida, la obra del Padre para llevarnos al Hijo, el deseo y el anhelo y el entender y comprender la necesidad que tenemos de Dios, ¿no verdad? O sea, en otras palabras, ser pobres de espíritu, entender que nosotros somos pobres de espíritu, nos humillamos y reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, y empezamos a confesar nuestros pecados y a desear y desear y querer ser levantados por el poder de Dios, ser restaurados por el poder de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para
perdón, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Volvemos de nuevo. Miren esto. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque no tenemos discernimiento, no tenemos comprensión, no tenemos entendimiento. Ahora, ¿para qué esto? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo cuerpo, ¿en quién debemos crecer? En Cristo, en quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe de su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, pues que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Entonces, vemos de nuevo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, debemos conocer a Dios. Por eso es que cuando estamos en ese caminar progresivo de la fe, cuando nos estamos, que el Padre está orando para la salvación de nuestra vida, Él nos lleva hasta Jesús. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, para que ya no seamos como los niños. En este caso, ¿como quién? Como aquellas personas que no son, o sea, como aquellas personas que no son cristianos, que no son creyentes. ¿Por qué? Porque son llevados por todo viento de doctrina. Precisamente por esto, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. ¿Por qué? Porque no han sido perfeccionados los santos para la obra del ministerio. Amén. Entonces, esto precisamente ¿por qué? Lo resalto, porque Pablo hace una comparación de los creyentes que no, escuchen bien lo que estoy diciendo, que andan en la carne, o creyentes que no están haciendo la voluntad de Dios expresa en la Escritura conforme a lo que demanda la Escritura a nosotros. Y miren lo que dice. Escuchen bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque tú eres llevado por doquiera de todo viento de doctrina, precisamente porque no te ha sido revelada la verdad. ¿No, verdad? No te ha sido revelado el conocimiento del Hijo de Dios. ¿No, verdad? Porque no has entendido ciertas y determinadas cosas que te hacen entender y comprender que realmente necesita conocer al Hijo de Dios, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan a la vanidad de su mente. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si se emplean las artimañas del error
para hacer esto, para que tú seas llevado por ese viento de doctrina. ¿No es verdad? Entonces, eso trae como consecuencia de que eso sucede en tu vida precisamente porque no te amaneciste y tú no comprendes la doctrina correcta, la doctrina adecuada. Entonces, no te revelado el señorío de Cristo, no te revelado la resurrección de Cristo, no has entendido de que lo que Jesús enseña acerca de que para que todo lo que me dé yo no pierda nada, y todo el que venga a mí yo no pierda nada, porque mis ovejas escuchan mi voz, escuchen bien, me siguen y nadie las arrebatará de mi mano, para que entiendas de que en Dios tú tienes una seguridad de salvación y de vida eterna, ¿no es verdad? Entonces eso te hace a ti entender y comprender de que tú no vas a ser movido por todo viento de doctrina, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo lo que en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en todo aquel que es la cabeza, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, o sea que Cristo tiene que estar en cada área de tu vida y que cada área de tu vida debe crecer, ¿no es verdad? Y debes ajustar el pensamiento de Cristo a la voluntad de Cristo, amén, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia del miembro, de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Esto sucede solamente cuando ya tú no eres llevado de todo viento de doctrina. Amén. Porque ya no eres un niño que fluctúa, ¿no es verdad? Porque ya no te deja llevar por todo viento de doctrina. Y cuando hablamos de todo viento de doctrina, hermanos, todo tipo de falsa doctrina. A eso se refiere a la escritura ahí. Desde el punto de vista sociológico, o sea, de todo punto de vista. Precisamente porque Dios obra en todas las áreas de tu vida para revelarte la verdad. Porque el Espíritu Santo guiará toda la verdad. Y crecemos en todo conforme al diseño de la cabeza que es Cristo. Deseando, pues, esto está, perdón, el pasaje que leí anteriormente está en Efesios 4, del 12 al 19. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las atracciones. Desea como niños recién nacidos. Nótense que aquí hay una especie de símil, amén, y entonces habla de una especie de, o sea, el símil es una figura retórica en el lenguaje figurado que habla acerca de una comparación. O sea, cuando dice desea cómo, ese cómo habla de una especie de comparación que se hace ahí. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca y para salvación. Amén. Eso es lo que debemos desear, anhelar a aquellos que estamos creciendo. Aquellas personas que están creciendo necesitan crecer por la leche espiritual no adulterada. Recuérdense que un niño, cuando es amamantado, o sea, se nutre de esta leche, ¿no es verdad? Pero aquí habla, una vez más, usando el lenguaje figurado, donde habla de la leche espiritual. O sea, esa leche espiritual, ese alimento espiritual que necesitan los niños, pero no adulterado, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces es necesario ver y entender que el apóstol Pedro está hablando de que a los dispersados en Ponto, en Galacia, en Capadocia, este tipo de creyentes, y les dio ciertas y determinadas enseñanzas acerca de que en un momento muy determinado ellos iban a ser probados, porque la fe, aunque es más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueban, la fe iba a ser probada para ser allá en gloria, honra y alabanza, porque ellos fueron renacidos para o sea, con una esperanza de vida,
viva. Y realmente esto iba a traer como consecuencia de que por este tipo de nacimiento, de nuevo nacimiento, ellos, como habían sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este tipo de personas, aunque verdaderamente ya le pertenecían a Dios, ellos iban a tener ciertas y determinadas, a lo largo de su vida, ciertas y determinadas pruebas, iban a tener vicisitudes, iban a pasar por problemas, iban a pasar por tribulaciones, y es necesario que ellos entendieran esto, ¿no? ¿Verdad? Porque iba a ser allá en gloria, honra y alabanza su fe, hablando de que el Espíritu de Cristo estaría en ellos, para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para los cielos. O sea, en este caso, porque esa es la esperanza que hay en nosotros. Nosotros esperamos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Porque Él nos hizo renacer por su grande misericordia, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Porque la gran ventaja que tiene el creyente es que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces, la realidad es en que nosotros tenemos esa capacidad y Dios nos dio la posibilidad de que por medio de la obra del Espíritu Santo nosotros pudiéramos ser guardados por el poder de Dios para tener esa capacidad y poder caminar en medio de las pruebas. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros no vamos a ser más tentados de lo que realmente Dios va a permitir. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana. De hecho, eso no va a suceder, ¿verdad? Entonces, deseamos como niños recién nacidos, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Nuestro alimento debemos desearlo como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces yo no entiendo ese tipo de creyente que no anhela, que no desea la verdad, que no entiende que debe anhelar y desear ese alimento de una manera en que este tipo de personas anhele y entienda que verdaderamente es de gran importancia y de vital importancia desear el alimento de esta manera. Porque si nosotros si nosotros gustamos la benignidad del Señor, eso es lo que hay en el corazón del creyente. Amén. Porque realmente eres la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como dice Romanos 12. ¿No, verdad? Romanos dice veamos por un momento, vamos a buscar en Romanos 12 a ver qué dice. Miren lo que dice Romanos 12. Romanos 12 dice así claramente, que es bien importante este pasaje. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro gusto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y es necesario esto, entenderlo y comprenderlo. Pero siempre entendiendo y comprendiendo de que esto sucede por causa del trato de Dios en nuestra vida y solamente en aquellos que verdaderamente han sido regenerados, en que han nacido de nuevo. Amén. Y es bien necesario entender esto, hermano.
Si no se entiende esto, hermano, verdaderamente podemos tener un problema a la hora de tener en cuenta varias cosas que son necesarias y que son bien importantes, ¿no? ¿Verdad? Ahora, pues sin más, este es mi pequeño estudio acerca del estudio de la concepción de, de la comprensión o de lo que había en la mente de aquellas personas que hablaban acerca de los niños y en el uso de costumbre, la idiomática y la dialéctica y el pensamiento que había de, en la mente de un judío para hablar acerca de un niño o de comportamiento o de comportarse como un niño, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, sin más, Dios me lo bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros. Amén.